En esta región hay mucho tobaciche, o le decimos también maguey largo, ¿no? Cirial, bicuish, cuish, depende de la región de Oaxaca, ¿no? Pero este maguey en Santa Catarina, Minas, o en esta región de Ocotlán, es lo que más hay, ¿no? Hay muchos silvestres y también hay semicultivados. En general hay mucha población de tobaciches. Y anteriormente a la llegada del espadín, lo que nosotros teníamos en plantaciones o asociado al maíz era el maguey arroqueño. Entonces regularmente se hacían mezclas de tobaciches con arroqueños, teripón, barril amarillo que antes había, algunos magueyes, marteño. Entonces hubo un momento en el que el espadín fue dominante, y estoy hablando como ya por ahí del 2000, ¿no? En 1999. Fue mermando mucho la población de arroqueño, ¿no? Casi se acabó, y fue dominando la producción de espadín. Entonces tomamos el espadín desde ese tiempo porque es una anécdota bien curiosa. Nosotros siempre hicimos pechuga como base, era el tobaciche con espadín. Y en alguna ocasión, cuando hubo mucho espadín y era muy económico, el mezcal casi no se vendía, yo dije, bueno, pues hagamos la pechuga y también hacemos uno que es de consumo local, que es muy rico también, que es el mezcal con gusano. Espero que algún día tengamos un mixtape de gusano, para los que nos critican mucho la cultura del origen de los mezcales, ¿no? Y el gusano es algo que es culturalmente, tiene 100 años aquí mínimo. Entonces algún día espero que lo puedan probar con la locura. Será la única vez que se venda también, pero de manera local se consume. Entonces, para mí fue muy fácil en ese tiempo con el mezcal que vendíamos con mis papás, hacer todo en espadín. Dije, bueno, hay mucho espadín, hagamos el pechuga y el gusano con espadín. Y fue algo bueno, fue algo muy divertido después, pero al principio para mí fue preocupante porque la gente que consume el mezcal de mi familia, que compra el mezcal de mi familia desde hace años, conoce los sabores de los mezcales. Entonces cuando lo probaron, la gente no lo quiso comprar. Dijo, este mezcal sabe diferente. Dijo, no, es la misma receta. Dijo, no sabe igual. Y entonces dije, sí, la verdad que sí, no es el mismo. La receta es lo mismo, la calidad del mezcal es lo mismo, pero esta vez usé espadín. Y dijeron, necesitamos la receta antigua. Y entonces dije, bueno, tómense este año esto, porque para eso lo podré hacer al siguiente año. El mezcal de pechuga no se hace siempre, sino por año. Y entonces de ahí dije, bueno, se va a quedar como un clásico, ¿no? Entonces, para mí es un clásico, siempre es un clásico. ¿Por qué? Porque el origen de los mezcales son mezclas. Tobaciche es lo que hay aquí, es lo que más se usa en todas las mezclas que usamos, porque es el maguey que más hay. Y un espadín que cumplía para hacer esa mezcla, ¿no? Entre sabores minerales, sabores a hierbas y notas dulces, ¿no? Entonces es una muy buena mezcla que deja transportar muy bien los aromas y los sabores de las frutas en pechuga. El gusano hace un muy buen balance, se acentúa mucho lo mineral del tobaciche. Pero en el caso de la mezcla particular que ahora tienen, que es una mezcla de tobaciche espadín, tienen un clásico que además se hizo en época de lluvia, ¿no? ¿Por qué razón? Porque hace algunos años que yo visité Estados Unidos en un recorrido que me invitaron ahí unos amigos, Lu, ¿no? Me fui con Lu, Sí, cuando fui a Wisconsin, fuimos a un bar Después me fui con ustedes, ¿no? A Los Ángeles, y ahí vi una botella de una marca que pues no me dedico a hacerle publicidad a esa marca, y vi que usaba la palabra terroir. Entonces el terroir para mí el terroir en los magueyes, y sé que voy a ser muy criticado, es algo que no se puede, para definirlo se tiene que hacer en el momento adecuado. Y el momento adecuado en la fisiología de estas plantas es cuando llueve, porque es cuando la planta está interactuando con la tierra. No solamente es la región, no solamente es el proceso, sino en el caso del maguey tiene que ser en el momento en el que la planta está tomando los nutrientes y está interactuando. Y por esa razón dije, el terroir es equivocado para el uso del mezcal. Ahora tenemos que hacer muchos experimentos, tenemos que probar más cosas para poder poner en una etiqueta terroir. Y pudiera decirles que este sería el terroir, ¿no? Este sería el terroir. Si pensáramos en la palabra terroir, creo que este sería el terroir. Creo que es un mezcal que va a representar la tierra, el proceso, que es el mismo que se emplea cuando es época seca. Pero para este caso, estos mezcales fueron una edición pues limitada,
Se hicieron pocos litros y esos litros se guardaron porque no es algo que se tome mucho acá y es un mezcal que no va a ir para, bueno, se hizo solo una producción pequeñita de pechuga para una persona, el resto es lo que se guardó, que se tiene, no se vende, se tiene guardado y no se usa para gusano, ¿no? Es un mezcal que fue guardado para probarlo. Creo que aquí está súper interesante porque es bastante mineral, ¿no? Tiene ligeramente notas saladas, o sea, se asentó muy bien lo mineral, tiene muy buen aroma. Y bueno, pues igual son ediciones pues muy pequeñas, ¿no? Una producción, seguramente esa sí la podríamos replicar, en esa no tengo problema por volverla a hacer, pero igual va a ser de producción pequeña. ¿Por qué razón? Porque para hacer un litro de mezcal en mezcla, más o menos consumimos como 28 kilos de la mezcla de esos magueyes, pero para esta de lluvia se necesitaron como alrededor de 30, como 35, más o menos como 35 kilos, más porque el nivel de azúcar cuando hay agua disminuye, entonces consume 35 kilos para hacer un litro de esa mezcla. Sí, eso, el mezcal siempre fue estacional, ¿no? El mezcal es una actividad complementaria a la agricultura, al cultivo de maíz, y nosotros cultivamos maguey, sembramos maíz, cultivamos maíz cuando hay lluvia, ¿no? Que más o menos en esta región empieza en mayo y termina por el mes de septiembre. Y por octubre recoges la cosecha del maíz y digamos que por noviembre comenzaba la producción de mezcal, empezando a destilar por diciembre, enero, y parabas otra vez en abril o mayo, ya eran las últimas producciones. Entonces era un ciclo muy corto, ¿no? Casi toda la producción de mezcal, en su mayoría en Oaxaca, se hace durante esa época, ¿no? Más del 60-70% de la producción, no en el volumen, sino en el número, en las familias productoras de mezcal, como en un 70% de las familias lo hacen cuando no llueve. ¿Por qué razón? La planta de maguey pues concentra más azúcar, produce más licor y poca gente presta mucha atención a los aromas y los sabores. Entonces yo siempre siempre he tenido mucha curiosidad. Yo trabajo todo el año desde hace 26 años. Me convertí en maestro mezcalero y dije, yo voy a trabajar todo el año, pero a mí me gusta mucho probar, ¿no? Si son de un tipo de suelo, si es de otro tipo de suelo, los sabores. Tengo la habilidad para poder identificar aromas y sabores, y hay cosas que cuando comes la planta, ¿cómo haces un mezcal? El mezcal tiene que ser una representación de la planta, entonces la planta la hueles, la comes ya cocida y cruda, cuando la estás cortando, está verde, igual lo hueles y lo masticas. No tiene muchos sabores, pero hay notas que son definidas. Y luego después lo coces, lo hueles, lo masticas y después lo sigues en su proceso, ¿no? Hasta tener el mezcal. Y hay cosas muy interesantes cuando tú lo haces en lluvia, ¿no? Las notas asentadas de los suelos, de las hierbas, ¿no? Hay cosas que las plantas están aportando. Las plantas, los magueyes en estado silvestre viven en ciertos lugares rodeados de ciertas plantas, ¿no? En cierto tipo de suelo. Cuando es de manera silvestre es súper más elegante porque en ese momento la planta está interactuando con todo su alrededor, con el clima, con el suelo, con las plantas, y entonces esas notas son muy interesantes. Algún tiempo, no lo hago siempre, pero cuando hay la oportunidad, me gusta lo hago desde un punto de vista educativo. Hay trazos muy definidos en los aromas de una variedad de maguey, de un tipo de maguey. Un espadín tiene sus trazos definidos, su trazo de aroma, su trazo de sabor, ¿no? Y de retrogusto y de aroma en copa. O sea, es súper clarito, ¿no? Cada maguey tiene eso mismo. Y dado las condiciones actuales de adulteración en las bebidas y de la falta de cultura para los consumidores, yo me esfuerzo en hacer este tipo de experimentos o de pruebas para que la gente entienda en un trazo, en un producto normal, en época seca, en el mismo producto, pero en una época de frío o en una época de invierno donde las levaduras, es la misma levadura que se tiene que adaptar a las condiciones ambientales, y luego en una época de lluvia, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Yo, aparte de vender el mezcal, me gusta educar a la gente, ¿no? Quiero que conozcan los destilados mexicanos. Y esa es para mí una herramienta muy importante, porque si tú a un consumidor, a una persona que quiere aprender sobre el mezcal, le haces esos trazos,
pues la gente no se va a perder. Como cuando éramos niños que nos enseñaron a diferenciar el sabor de las frutas, de la manzana, de la pera, del mango, de la piña. Hoy, si nos hubieran educado sobre los mezcales, pensando como mexicanos, sería tan fácil para todos. Sería fácil, porque aunque te cerraran los ojos, solo con olerlos sabrías qué es. A ti te pueden poner una venda en los ojos y te pueden pasar un plátano y yo creo que de 10 personas, 9 van a atinar que es un plátano, una naranja. O sea, hay aromas que para nosotros desde la niñez es muy claro, ¿no? Pero el mezcal es una bebida que está, y ni siquiera el mezcal, ¿no? Un destilado, como lo es la locura, un destilado de agave, tiene unos trazos definidos en relación a las plantas. Y básicamente esa es la razón, ¿no? Además que es súper rico, es muy interesante. Creo que los sabores de lluvia son uno de los mejores sabores, es más completo, tanto en la nota aromática definida de la planta, pero en los sabores, ¿no? Del suelo, del proceso, resaltan más en épocas de lluvia, ¿no? Hay más microorganismos, pero la producción es más pequeña, disminuye, ¿no? Sí, es un mezcal que es nuevo, pues igual yo lo estoy descubriendo, ¿no? Y lo he hecho a través de las botellas que compras de la locura. Ahí van a ver sus botellitas, están escrito a mano que dice lluvias. Entonces, eh, no lo hace mucha gente, porque todavía de manera local el mezcal es poco conocido. Creo que hay muy pocas personas como yo que puede entender lo que pasa en cambiar partes como esta parte, ¿no? En el momento en el que lo haces, las condiciones del ambiente, el aroma y el sabor. Tal vez no hay muchas personas que puedan poder describir eso, ¿no? Y yo siento que tengo esa cualidad. Y además siento que nuestra bebida tiene esa ventaja. O sea, tiene tanta riqueza, el mezcal es tan rico en muchas cosas como lo es en esta cuestión de las épocas, ¿no? No está en sistemas controlados de temperatura, las tinas están ahí expuestas al aire libre, las levaduras pues no se cultivan, ahí viven, aquí viven, no, nada cambia, solo cambia el momento. Y ese momento es súper importante porque te da una bebida que ojalá alguien que compre una botella de época de lluvias pudiera tener, este, ojalá alguien compre una botella de época de lluvias y pueda comprar una de época normal. Y va a notar una diferencia increíble. Es muy interesante, ¿no? Y seguramente estas pues van a ser cosas que van a pasar a la historia, ¿no? Como algún día se me ocurrió separar los magueyes, las etiquetas blancas en las botellas, la naranjita con sal de chile y otras cosas. Y ahora estas cosas que pues tal vez mucha gente las copie o las ponga en sus etiquetas, pero no sabemos si es muy real, ¿no? O sea, la locura es un producto que siempre eh, dice la verdad en sus etiquetas, ¿no? O sea, si es de lluvia, y si no es de lluvia, no dice o dice que no es de lluvia. Y si es un tobaciche, es 100% un tobaciche, ¿no? Y si no es tobaciche, pues no hay tobaciche, o no hay tobalá, o no hay tepestate. Es parte de nuestra historia. Venimos de una familia que es reconocida por varias generaciones por hacer las cosas bien. Tenemos mucha calidad siempre en lo que hacemos. Y pues yo no voy a cambiar eso, entonces creo que sí es un producto nuevo, ¿no? Es en general el mezcal o los destilados por tipo de maguey, en un tepestate, en un madrecuiche, en Miahuatlán, en un chino verde, o un coyote en Sola de Vega, o un coyote en Minas, o un papalomet en la Mixteca, o un mismo espadín en la Mixteca. Pues son mezcales que son nuevos, porque en realidad anteriormente los consumidores nunca han conocido los sabores de los mezcales, porque los mezcales eran combinaciones. Entonces se sentían la nota alcohólica, un poco el aroma, sí, ¿no? Pero no tenían más, ¿eh? Todo esto pues lo inventé hace 25 años. No ha habido mucha gente local que esté interesada en aprender, ¿no? Entonces, ha sido muy poco. En la misma población local no hay tanto conocimiento, pues, ¿no?
No, no, siempre vamos a hacer tal, si no Tobaciche Espadín, haremos algún otro en lluvias, Ujú. porque, porque yo aparte de tener el mezcal, aparte de hacer el mezcal y de tener el mezcal, eh, todo esto que hago lo enseño, o sea que hay jóvenes o están mis hijos que les estoy enseñando, o mi familia que le estoy enseñando esto que yo estoy descubriendo, este, entonces no lo voy a dejar de hacer. Esa parte no, algunas otras cosas sí que hemos hecho con los lluvias, no, esas no las voy a volver a hacer, pero hacer algunos, por ejemplo hace 3 años hice un tobaciche de época seca, época de lluvia, época de invierno y después de invierno, ¿no? A quienes lograron tener esas 4 botellas es un hit, es algo increíble, ¿eh? Eso solo se vendió en México porque fue una producción pequeñita de cada uno. Entonces, eso es parte de la escuela, de la locura. La locura es una escuela, es como venir a la universidad, ¿no? Si tienes paciencia, si quieres aprender, siempre y cuando nazcas en Minas, en Santa Catarina, Minas, pues este es un lugar como una universidad, donde aprendes a hacer mezcales, ¿no? Entonces, parte de la educación es esa, ¿no? Y pues tienen la ventaja de que tienen alguien como yo que he descubierto muchas cosas, entonces pueden aprender, ¿no?